Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestra clase de Hebreos, les invito por favor a abrir sus Biblias en el capítulo 9, número 9, de los versículos del 1 al 10. Como tema de la enseñanza correspondiente a este día es el tabernáculo y el nuevo pacto. La palabra de Dios dice así: Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que se llama lugar santo, estaban las lámparas, la mesa, los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba lugar santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto, enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo estaban siempre los sacerdotes que realizaban el servicio del culto, pero en la segunda, una vez al año entraba el sumo sacerdote solo, sin sangre, a la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura en el tiempo que representa, según el cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podrían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son las ordenanzas de la carne, que consiste solo en las comidas y bebidas, y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Por favor, revisemos nuevamente nuestra Biblia. De los versículos 1 al 10, la idea principal es: el antiguo pacto sentó las bases del nuevo pacto, inauguró por la persona y la obra de Jesucristo. Los actos externos de la adoración en el tabernáculo presignaban el día en que Cristo purificaría las conciencias del pueblo y moriría entre ellos. Los seres humanos tienden a confiar más en las cosas que pueden ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos. Esta era una de las razones por las que los israelitas tenían en tan alta estima el antiguo pacto. No solo Dios inició un plan para redimir a su pueblo a través del antiguo pacto, sino que siguiendo también proporcionó al pueblo la oportunidad de ensuciarse las manos al ver su funcionamiento interno con sus propios ojos. Israel pudo participar en el proceso físico de ofrecer un sacrificio, como la expiación temporal era más segura. Cuando se sacrificaban los animales era un acto extremo, realizaba algo visible y tangible, el derramamiento de la sangre por el pecado. El derramamiento de la sangre tuvo lugar de forma más gráfica en el día de la expiación en el tabernáculo terrenal. Cristo, sin embargo, entró en el templo celestial para ofrecer su sacrificio por el pecado. El autor está decidido a lo largo de Hebreos a mostrar cómo la obra de Jesús en el templo celestial es fundamentalmente superior a la obra realizada por los sacerdotes en el tabernáculo terrenal. Su obra espiritual tiene un valor mucho mayor que la obra realizada en el tabernáculo terrenal, porque satisface la plena y finalmente la ira de Dios. Para seguir dibujando este contraste, el autor dirige su atención en los reglamentos del culto, el tabernáculo terrenal, las imágenes de las imperfecciones del tabernáculo terrenal, y muestra la tendencia a confiar en las cosas que podemos ver, tocar y preparar el terreno para Hebreos 9, versículos del 1 al 10.
En este pasaje el autor elimina la esperanza que Israel pone en la participación de los sacrificios y les muestra cómo deben pensar en las prácticas del antiguo pacto a la luz de Cristo. Por favor, revisemos los versículos del 1 al 5. El autor recuerda a sus lectores en el tabernáculo que sirvió de morada temporal de Dios en medio de los israelitas después del Éxodo. El detalle exacto en los mandatos dados en Éxodos capítulos del 25 al 30 muestra que Israel no debería adorar como los paganos, mientras que sus vecinos paganos ideaban nuevas formas de representar cualquier falsa deidad que honrarían. Como vemos en Jeremías capítulo 10, Israel no debería especular, innovar o experimentar otro tipo de cosa o clase que no sea objeto de culto que prefería a Dios. En el versículo número 1, el autor recuerda a sus lectores que el antiguo pacto tenía reglamentos particulares sobre el culto. Dios a través de Moisés prescribió deberes, sacrificios del pacto y un lugar preciso en que lo realizaran. A diferencia de los paganos, los israelitas no podrían adorar a Dios como quisieran. El único Dios verdadero y viviente, Dios específicamente a Israel como dónde adorarlo. Sus regulaciones para la adoración fueron expresamente autorizadas por su palabra. En el incumplimiento de las mismas acarreaba grandes consecuencias. Levítico 10:1. El tabernáculo era el epicentro del culto antiguo pacto. Para eso el autor se refiere a él con una frase santuario terrenal. El tabernáculo era el lugar en donde Israel ofrecía sacrificios y donde los sacerdotes intercedían a favor del pueblo. Debido a que el tabernáculo era tan central en el antiguo pacto, Israel se centraba internamente en lo que ocurría dentro de él. El nuevo pacto, sin embargo, desplaza el foco de atención del tabernáculo. Bajo el nuevo pacto ya no existe un lugar central de la adoración requerido por Dios. Dado que el Espíritu nos une a Cristo por la fe, los cristianos adoran ahora al Padre en espíritu y en verdad, no en un tabernáculo. Juan 4:24. Además, Cristo habita ahora en medio de su pueblo. Mateo 18:20. Juan incluso describe la encarnación de Cristo como un lenguaje similar al aplicar el tabernáculo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El epicentro del culto del nuevo pacto no está en el lugar, sino en la persona de Jesucristo. De los versículos del 2 al 5, el autor esboza las órdenes específicas de Dios sobre cómo los hombres hábiles de Israel deberían construir el tabernáculo. Éxodo capítulo 25 al 31 y capítulo 35 al 40. La tienda refleja la santidad de Dios, comunica su trascendencia, perfección y justicia. También era un vibrante recordatorio del pacto que Dios hizo en Israel en el Sinaí. Dentro de la tienda estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En cuanto al lugar santo, el autor menciona un candelabro, Éxodo 25, 31 al 40, la Méxada, Éxodo 25 del 23 al 29, los panes de propiciación, el pan de la presencia, Éxodo 25, 30. A partir de ahí, el autor pasa a considerar el mobiliario de un lugar santísimo, el altar de oro del incienso, el arca de pacto, una jarra de oro que contenía la maná, la barra de Aarón que brotaba y las tablas del pacto. Todos estos objetos demostraban ampliamente los grandes actos de redención, fidelidad y del pacto de santidad de Dios. Cada uno de ellos continuaba también con las cosas específicas. La vara de Aarón servía como un recordatorio y cómo Dios mantuvo vivo al pueblo en el desierto y de cómo Dios eligió a Aarón para ser sacerdote. Números 17 del 1 al 13. Las tablas recordaban al pueblo de pacto que Dios con él y su responsabilidad de mantener el pacto de obediencia de la ley. La urna de oro que contenía el maná servía como un testimonio constante del cuidado que Dios
dispensó a Israel durante 40 años en el desierto. Éxodo 16, de los versículos del 31 al 34. Y el arca atestigua el amor del pacto de Dios para Israel y su firme fidelidad hacia él. Pero ¿por qué el autor menciona el altar del incienso? No dice en Éxodo 36 que el altar estará delante del velo en el lugar santo, dado que el autor ha demostrado repetidamente una gran familiaridad con la tradición judía a lo largo de la carta. Tal información no debería llevarnos a pensar que el autor está confundido. Por el contrario, está asociado deliberadamente en el altar del incienso con la presencia de Dios en el lugar santísimo. Probablemente lo hace porque la quema de incienso era un elemento clave en el día de la expiación. Levítico 16, versículos 2 y 13. El autor también señala la presencia de los querubines en el protagonismo de oro en el lugar santísimo. Los querubines eran las criaturas celestiales en las que Dios encomendó tareas específicas. Génesis 3:24. El versículo 5 nos enseña que los querubines y la gloria cubrían el propiciatorio y que darían a la tarea de custodiar la presencia de Dios. El oro en el mundo antiguo no tenía precio, era una mercadería más valiosa que se conocía. La composición de oro y de estos objetos demuestran el valor infinito del cielo y la adoración celestial. Los cristianos judíos del autor que se escribía habrían entendido que el lugar santo y el lugar santísimo estarían inextricablemente ligados a una forma en la que Dios se reunía con su pueblo. Habrían tenido la tentación de imaginar las visitas, los sonidos, los olores del tabernáculo y pensar como ellos lo real. El problema con esto, por supuesto, es en el nuevo pacto hace que el antiguo pacto sea obsoleto. Hebreos 8:13. Sin embargo, el autor no desarregla estos objetos representativos del antiguo pacto, los dignifica y los muestra como una colocación del tabernáculo y la demostración real y más profunda. De los versículos del 6 al 10, este pasaje pasa a centrarse en la disposición de los muebles del tabernáculo, al hacerlo en el ministerio de los sacerdotes del tabernáculo, al hacerlo el cambio en el autor, embusa a la estimulación para los sacerdotes en los lugares santos y a las eficiencias de su trabajo. Los sacerdotes realizaban regularmente los deberes y rituales del sacrificio de la primera sección en lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podría entrar en la segunda sección, el lugar santísimo, para interceder por el pueblo. Incluso entonces, la entrada al lugar santísimo solo se producía una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote lleva la sangre consigo al lugar santísimo porque la sangre era necesaria para la expiación de sus propios pecados y las de su pueblo. Levítico 16. Los sacerdotes que servían en el lugar santo, sin embargo, cumplían regularmente con sus deberes, servían todos los días dentro del lugar santo. ¿Qué quiere decir el autor con los pecados del pueblo había cometido por ignorancia? Los cristianos tienden a pensar que el pecado en dos categorías. En primer lugar, pensamos en el pecado como actos deliberadamente malos. Los llamamos pecados de comisión. La Biblia ciertamente enseña que los actos desobedientes, hacer lo que no debemos hacer, son pecaminosos. En segundo lugar, encontramos el pecado de no hacer lo que debemos hacer, los llamados pecados de omisión. Y creemos que no hacer lo que Dios nos manda no es menos pecaminoso que hacer lo que no nos ha mandado a no hacer. Sin embargo, el autor intenta una tercera categoría de pecados de los cristianos que suelen pasar por alto. Los pecados cometidos por ignorancia o sin intención son los pecados involuntarios, son aquellos que cometemos sin darnos cuenta en lo que estamos cometiendo, debido a los defectos
penetrantes e insidiosos del pecado, todo nuestro ser se sentía en los pecados reconocer las veces que no somos conscientes en lo que estamos pecando. Son estos pecados involuntarios del pueblo los que se propician en el misterio del sumo sacerdote e hicieron necesario que se ofrezca un sacrificio de sangre. Lo que el Espíritu Santo estaba indicando. Observe que el sumo sacerdote solo iba a ofrecer sacrificios una vez al año por los pecados involuntarios del pueblo. No obstante, el autor dice que el Espíritu Santo estaba hablando a través de esta repetición. Cuando lee las palabras, el Espíritu Santo daba a entender que el camino hacia el lugar santísimo no había sido revelado todavía mientras que el primer tabernáculo siguiera de pie. Recuerde la distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se presentaba la ofrenda regular descrita en un sistema de sacrificios. El sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo, el santo de los santos, el día de la expiación para rociar la sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto. La naturaleza influyente de la ofrenda del sumo sacerdote y la estructura del tabernáculo demostraban que los hombres pecadores no podían acercarse a un Dios santo. Incluso cuando se preveía que esto se acercaba, tuviera lugar mediante un sacrificio, solo se permitía una vez al año. Además, la naturaleza repetitiva del día de expiación, de hecho, una vez cada año ponía de manifiesto que la labor sacerdotal de los hijos de Aarón solo llegaban a su fin cuando llegaban a algo definitivo. Pero eso, el autor dice que el Espíritu Santo estaba indicando algo a través de la arquitectura del tabernáculo. Incluso estaba clamando por el día en que llegaría el sacrificio final. Mientras hubiera una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, el pueblo no estaría plenamente en la presencia de Dios. No podía acercarse a Dios con confianza, así que el velo entre el lugar santo y el lugar santo indicaba lo incompleto y la incapacidad de acercarse a Dios. Bajo el nuevo pacto ya no era necesario hacer la distinción entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo gritó, consumado es, y el velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo se rasgó de arriba hacia abajo, Dios estaba anunciando al mundo, a la gente, que podía entrar a su presencia a través de la fe y la obra terminada y definitiva de Jesucristo. Ahora no necesitamos un sumo sacerdote para reunirnos con Dios. Ahora necesitamos acceso directo a una sala de trono a través de Cristo. Las ofrendas y los sacrificios que se ofrecían al Señor eran importantes, eran necesarios para contener la ira de Dios. Sin embargo, aprendemos que en el versículo 9 no podían perfeccionar la conciencia del adorador. No podrían sondear sus profundidades y cambiar su corazón. Los actos externos de adoración que tienen lugar en el tabernáculo eran puramente externos. Solo se trataban de cosas externas como la comida, la bebida, varios lavados y regulaciones para el cuerpo. Pero Israel necesitaba actos de adoración que traten con los asuntos internos del corazón. El autor de Hebreos muestra que ni siquiera el más alto de todos los sacrificios, el sacrificio hecho por el sumo sacerdote en el día de la expiación, en el lugar santísimo, podría limpiar la conciencia del adorador. Ni siquiera eso podría traer de novena a la vida. Por eso se siguieron ofreciendo ofrendas y sacrificios en Israel. Tenían que ofrecerse porque nunca había una purificación final del pecado. Tan pronto como un israelita terminaba de ofrecer un sacrificio por el pecado, necesitaba ofrecer otro. En contraste, no puede ser más claro, mientras que en el antiguo pacto requería ofrendas incesantes e imperfectas que no podían purificar las profundidades del corazón humano, Cristo logró la purificación final y la plena. Jesús es la esperanza del nuevo pacto. Cuando
apareció como sumo sacerdote, Hebreos 11, y ahí todo cambió. Gracias, queridos hermanos. Hasta aquí llegamos con esta enseñanza y continuaremos en una próxima, si así Dios lo permite. Bendiciones.